Otón Cuevas, ¿qué va a pasar con este problema de las cajas de ahorro aquí en Oaxaca? ¿A qué grado está el problema? ¿Y qué es lo que podemos esperar aquí los oaxaqueños para que se resuelva a todos los que les deben estas cajas de ahorro? Bueno, primero que nada lo que tenemos que hacer es conocer el problema, porque no puedes tú resolver nada si no tienes un diagnóstico y un conocimiento real de las cosas. La Conducef, por ejemplo, que es la instancia encargada de defender a los ahorradores, a los usuarios de ese tipo de instituciones, nos habla que hay en Oaxaca 270 entidades más o menos funcionando. Algunos otros datos nos dicen que son más, 300. Yo, por la experiencia que tengo de conocer a ese sector desde hace muchísimos años, te puedo decir que son más de 500, sin temor a equivocarme, porque las hay desde las pequeñas cooperativas de ahorro y préstamo que nacieron en Oaxaca hace 55 años más o menos, cuando la Iglesia Católica trajo el modelo del ahorro y el préstamo de un evento realizado en Canadá, después de que había tenido mucho éxito este programa en Alemania, y las implementa en Oaxaca, de tal forma que al terminar la misa, los domingos, las cooperativas captaban el ahorro de todos los creyentes y en asambleas, porque una cooperativa es democrática, es transparente, decidían a quién se le prestaba y funcionaron muy bien, fueron parte de la economía social de este país, de la economía solidaria. ¿Qué sucede? Sucede que en la década de los 80s, cuando empiezan a entrar las remesas de los oaxaqueños, empezó a haber más dinero en las arcas de lo que se requería prestar. Y entonces allí la tentación le ganó a algunos que encontraron en ese modelo de captar el ahorro de la gente sencilla, de la gente pobre, y colocarlo en inversiones que les redituaban intereses o ganancias, más bien dicho, empezaron a pervertir el modelo de las cooperativas. Aunado a eso, tuvimos una deficiente ley, ¿no? La Ley General de Sociedades Cooperativas viene de 1959, me parece, y allí se reconocía la figura cooperativa del ahorro y el préstamo, y digamos que ahí venía más o menos funcionando bien, pero en el 2001, cuando se da un gran fraude que se le conoció como el arbolito, que fue en esta parte del occidente del país, se implementa una ley por la legislatura de aquel tiempo que se llamó la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Y entonces ahí desconoció el carácter de las cooperativas y dijo: a mí no me importa si son democráticas, si no son democráticas, todos se van a este mismo costal, y allí metieron a cooperativas financieras, etcétera, de tal forma que aquellos que empezaron a ver en las cooperativas el instrumento ideal para hacer negocios personales, pues encontraron un paraíso en esta ley que no exigía prácticamente que hubiera efectivamente un comportamiento como tal de una cooperativa. Tuvimos como consecuencia entonces uno de los primeros fraudes en Oaxaca, que tuvo que ver exactamente hace 6 años, en la elección para gobernador de hace 6 años, se vaciaron las arcas de una cooperativa que se llamó Sacriputla. Fue la primera caja que empezó a prender los focos rojos en el estado, y que bueno, a Gabino Cue, en ese momento senador, a mí diputado federal, nos permitió empezar a analizar el problema y decir: aquí hay un problema que tiene que ver con el origen de la ley misma. Y bueno, hicimos el trabajo correspondiente, la ley ya se aprobó el 30 de abril, se publicó el 13 de agosto del 2009 en el Diario Oficial, pero apenas está entrando en vigor. El daño prácticamente ya estaba hecho en Oaxaca, porque al año pasado ya teníamos por lo menos 10 cooperativas quebrantadas, y hoy estamos hablando de más de 20 cajas de ahorro entre cooperativas, financieras, incluso algunas prendarias, que están quebradas, que cerraron sus puertas. ¿Cuánto le calculé? Mira, no hay un dato exacto, porque repito y vuelvo al inicio de mi conversación, no tenemos datos exactos prácticamente de nada, ni cuántas cajas son, ni dónde están, ni cuántos clientes tienen, ni cuántos ahorradores. Se habla de que van de 100,000 a 150,000, otros más conservadores son 30,000. El hecho
es que tenemos hoy más de 20 cajas que tienen cerradas sus puertas, ¿no? Y dices que no nada más son las viudas y el pequeño ahorrador, sino hay campesinos que estaban aglutinados en ciertos grupos o otro tipo de grupos que también invirtieron ahí su dinero. Bueno, el ahorrador común es el que tiene un rango entre los 10 y los 15 mil pesos ahorrados, okay, ¿no? Hay ahorradores que, por ejemplo, son los representantes de la familia, por ejemplo, la mamá que tiene a 3 o a 4 hijos en Estados Unidos y que a nombre de ella depositó el dinero de sus hijos de 1, 2, 3 hasta 10 años de trabajo. Por lo tanto, son inversiones que alcanzan arriba del $1,000,000, por ejemplo. Tenemos organizaciones, por ejemplo, comunales, que el dinero del bosque lo fueron a depositar en la caja de ahorro. Tenemos el caso de un grupo de campesinos productores de maíz y de frijol que entraron a este programa que se llama PRONAF, que es un programa de apoyo para el cultivo de estos granos básicos. Este programa tiene como un mecanismo no entregar el recurso directamente a los campesinos, sino en este caso generarles la conciencia del ahorro, el hábito del ahorro, y por lo tanto se los entrega a través de una caja que cumpla con los requisitos. En este caso, la propia secretaría encargada de entregar esos recursos recomendó que fuera una de las cajas que hoy están quebrantadas. Entonces, estamos hablando de un problema realmente complejo. No es tan sencillo decir, me robó el dinero el directivo de la caja, está en la cárcel y ahí me lo va a devolver. O sea, tuvo una serie de aristas que llevaron a la situación en la que se encuentra la caja. Tampoco es válido decir, bueno, me lo robó el señor al que yo le deposité dinero, ahora que me lo pague el gobierno. Porque bueno, finalmente es un asunto entre particulares. Y bueno, a más de alguno le ganó también la tentación de que su dinero ganara más dinero depositándolo en cajas, aun cuando la banca comercial ofrecía, digamos, rangos relativos a CETES que van entre el 6 y el 7% anual, y se fueron con cooperativas que les daban el 15 y hasta el 20% de rendimiento. Entonces, sí, yo lo hubiera hecho, por ejemplo. Exacto, mucha gente, presidentes municipales, dijeron, aquí en Oaxaca, presidentes municipales tomaron el recurso del municipio y lo fueron a depositar a la caja de ahorro. Entonces, el tema es realmente complejo. ¿Qué estamos haciendo como comisión en este caso especial que el gobernador electo ha nombrado? Uno, conocer bien el problema. Por lo tanto, se está en este momento ya operando un censo implementado por la UAPJO y por una institución que aglutina también a parte del sector para poder tener datos exactos, contundentes, que nos permitan abordar el problema. Estamos en este caso también ya en pláticas con un fideicomiso que el mismo gobierno federal creó para situaciones de quebranto, y ya 3 cooperativas han prácticamente aplicado para que el recurso sea entregado y resarcir, aunque sea en parte, el daño. Estamos hablando de un monto de 240 mil pesos, independientemente de que la gente haya depositado 1,000,000 o 1,5 millones, el fideicomiso reconoce como máximo monto 240 mil pesos. Se divide de la siguiente manera: el 30% lo absorbe como pérdida el ahorrador. Por lo tanto, lo que recupera es el 70%. De ese 70%, 40% lo pone el gobierno federal, 30% el gobierno del estado. De tal forma que el ahorrador haya tenido 1,000,000, 2 millones, 1,5 millones, lo que va a recuperar son 176 mil pesos. Aún así, los usuarios de estas 3 cajas, Cazandó, Sacriputla y Nuevo Milenio, han aceptado el beneficio del fideicomiso y rescatar, aunque sea una parte de sus ahorros. Este fideicomiso se puede seguir implementando con otras cajas, pero para ello tiene que haber un proceso de evaluación por parte del gobierno federal, hacer las auditorías correspondientes, porque bueno, tampoco se trata de que quien haya solicitado un préstamo a la caja esté frotándose las manos, deseando que el asunto no se resuelva para que el gobierno le pague al ahorrador y él se quede con el dinero que le pidió a la cooperativa. Entonces, también se están buscando de mecanismos para rescatar la cartera vencida. A ver, caja, ¿a quién le prestaste dinero? ¿Quién te debe? Porque el dinero finalmente no se esfuma, no se quema, no se desaparece, cambia de manos. ¿En qué manos quedó ese recurso? Y encontrar los mecanismos para que en un concurso de la autoridad federal con la estatal se pueda en este caso lograr que aquellos que tomaron dinero prestado de estas cajas pues lo devuelvan, porque tampoco vamos aquí a un FOBAPROA
en donde finalmente los mexicanos tengamos que pagar con nuestros impuestos la deuda que otros generaron y aquellos se quedaron con grandes edificios, negocios, yates, barcos, aviones, etcétera, y los mexicanos es la hora que seguimos pagando con nuestros impuestos una deuda que contrajeron otros. Eso no queremos que suceda. Por lo tanto, el estudio que estamos haciendo consiste en entregarle prácticamente al gobernador electo un paquete de información que a él le permita tomar la decisión que mejor corresponda a su criterio a partir del 1 de diciembre y dé la cara ante una situación que puede convertirse en un grave conflicto social. Gracias, Otón Cuevas. A la orden.